estrategia, con toda su parte de control y un poquitito de toma de decisiones. Haciendo un breve repaso de lo que fue la primera clase, nuevamente tenemos esta cuestión de la definición de administrar. No me voy a demorar mucho en esto, pero sí lo vamos a usar como un refresco. Recuerden que nos gusta pensar que es prestar un servicio. Es exactamente igual a lo que habíamos visto en la primera clase. Lo importante ahí es que tenemos siempre el famoso PODCC, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y dentro del espacio del proceso de gestión, ahora vamos a ver lo que es planeamiento. ¿Se acuerdan que era planeamiento, toma de decisiones, control y la comunicación que atraviesa todo de manera transversal? Esto también estaba en la clase de estructura, y acá era lo que les comentaba con respecto al planeamiento, la toma de decisiones, el control y la comunicación que va atravesando todo. ¿Sí? Acá estamos en materia. Con respecto al planeamiento estratégico, como algunos autores, y lo van a ver también en una parte del libro de Víctor Martínez, La Meditación de lo simple a lo complejo. A ver, ya lo digo todos los años, no reniego más. La planificación estratégica es una redundancia, pero muchos autores lo utilizan, así que como ustedes van a recurrir a un montón de bibliografía y van a ver que dice planificación estratégica, y bueno, no renegamos más, interpretamos que ellos lo toman como un tipo de planeamiento, cuando se refiere quizás más a largo plazo y de uso de una parte de la administración, que es lo que sería el lápiz estratégico. Pero básicamente lo define al planeamiento estratégico como, si lo tuviéramos que definir de distintos enfoques, sería de acuerdo a su alcance. ¿Sí? Tenés lo estratégico y lo operativo. La estrategia en sí, fíjense, que siempre está atada a un objetivo. No hay posibilidad de realizar una estrategia si no se definen objetivos. No hay posibilidad de planeamiento si no hay un objetivo. A ver, la estrategia va a estar relacionada con los valores, lo vamos a ver hacia adelante, con la misión y la visión. Esperen que bajo un poquitito la compu porque están llegando los WhatsApp. Y en el grupo están escribiendo, estimados. Igual no te veo, Walter, yo. Sí. ¿No me están viendo? No. Bueno, a ver, bueno, continúo. ¿La presentación sí se ve? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, ok. Bueno, fíjense que está atado a, como decía, objetivos, y siempre decimos, los objetivos son importantes, son necesarios, nos van a permitir empezar a trazar un horizonte, o al menos una vez que uno define objetivos puede decir, ok, con estos objetivos, ¿en qué situación estoy yo en relación a los objetivos? Y ahí puedo establecer una situación actual y una situación deseada. Y lo que haya en ese camino, en esa flecha entre esos dos puntos, va a ser la planificación. Y con respecto a lo que es la planificación estratégica, piensen que si la estrategia es determinar objetivos y ver una manera de organizar los recursos que tengo para ese cumplimiento, está íntimamente relacionada con el planeamiento. Con respecto a lo que es misión, visión, valores, nos van a determinar el cómo, ¿sí?, alcanzamos esos objetivos.
de misión van a ver que, hablando de manera simple como para identificar, uno tendría que decir que la misión es la razón de ser de la organización, ¿sí? El para qué está hecha la organización. Va a definir lo que sería la naturaleza del negocio. En una institución de salud, ¿qué creen que pueda ser la misión, por ejemplo, de una institución de salud, un hospital? El buen servicio al paciente. ¿Alguno más? ¿Están ahí? Sí, estamos, Sí, pero no me ocurre algo. El buen servicio a un paciente puede ser determinado como un objetivo. La misión en sí va como más profundo, ¿sí? Si decimos que es la razón de ser de una empresa, entonces tenemos que decir que de un hospital, por ejemplo, es restablecer la salud de todos sus pacientes, por ejemplo. Y se podría empezar a ayornar esa misión sobre cómo lo quiero lograr en cuanto a, por lo general, se esbozan cuestiones de calidad, se esbozan cuestiones que están relacionadas con la excelencia, y ahí se empiezan a cruzar el tema de los valores. Por eso, tengan en cuenta que cuando vemos misión, visión, valores, las estudiamos como siempre por separado, y a veces incluso van a ver cuando lean algunos autores que hablen de misión, visión, valores, muchas veces se confunde la misión con la visión, y a su vez algunos te dicen misión, visión como un conjunto, y luego definen valores, luego objetivos. Lo puntual es, misión es la razón de ser, es qué es lo que hace que esta organización funcione o para qué funciona. Fíjense que hablando de lo que sería un momento temporal, define al negocio de la empresa hoy, de la organización hoy. Recuerden, a ver, que la palabra negocio tiene que ver con, por ahí uno lo relaciona siempre a lo que sería una empresa con fines de lucro. El negocio tiene que ver con lo que se llama en la jerga el cuore o la esencia, o para qué funciona justamente una institución. La visión es, luego de definir cuál es mi misión, digo, ok, ¿hacia dónde quiero llegar? Y ahí es donde van a encontrar cuestiones en internet. Yo los invito y les voy a compartir un link por WhatsApp de algunas instituciones, como algunos hospitales públicos, algunas instituciones privadas, para que vean cuál es la misión, visión, valores en el tema de la visión, para que vean cómo lo escriben. Por lo general, siempre está con un futuro imperfecto, o sea, algo alcanzable, esbozado con verbos de esa característica. Es lo que yo quiero de mi organización. Si yo tuviera una organización, estamos hablando sobre un ejemplo, ¿no? Ponemos, bueno, vamos a tener una institución de salud donde mi misión va a ser
restablecer la salud de una población X en un momento determinado con calidad, por ejemplo, que yo haya esbozado que esa es mi misión, y que mi visión sea transformarme de acá a 20 años líder, ¿sí? Ser una institución referente, lo van a ver mucho así, institución referente en el cuidado de la salud de la población de tal lugar, ¿no? Entonces, ahí ya estoy esbozando una visión. Cuando digo quiero ser referente en, si estoy tirando el proyecto hacia adelante y decir, ok, ahora soy esto y esta es mi misión y con esto quiero alcanzar y llegar a ser tal tipo de organización. Ahí hay una frase hermosa de Jonathan Swift que dice que la visión es el arte de ver las cosas invisibles. Porque muchas veces, a ver, no hay que confundir la visión con objetivos a corto, mediano plazo o incluso a largo plazo. La visión es casi algo que tiene que tener una línea finita entre una utopía y algo realizable, pero se tiene que ver en el horizonte como algo a seguir. Porque si yo pongo, por ejemplo, mi visión es alcanzar, tener un número X de pacientes atendidos, esos son objetivos. Son objetivos que yo me puedo planear por semestre, me puedo planear objetivos de tipo anual, donde digo, bueno, mirá, si la visión de esta organización va a ser la de ser una institución referente en lo que sería atención de pacientes, y como objetivo me planteo o planeo llegar a tener tanta cantidad de pacientes atendidos. Pero, o sea, el objetivo va a ir alineado a la visión, pero no confundir esos objetivos que pronunciamos en el día a día como una visión. La visión es mucho más amplia, va mucho más por arriba. Se los digo porque es muy normal escuchar cuando pedimos ejemplos de visión en algún examen, esta cuestión de esbozarnos objetivos. Recuerden que tiene que tener como una cuestión de utopía casi, o sea, de tirar hacia adelante algo y verlo, tenerlo como norte, pero no es tan fácilmente alcanzable. Y con respecto a los valores, nos van a determinar cómo va a ser ese camino a alcanzar. Una vez que uno tiene estas dos puntas, ¿no? O sea, tiene la misión y la visión, los valores van a trazar el camino que yo voy a tener que transitar o cómo lo quiero transitar para alcanzarlos. Porque, poniendo un ejemplo de una frase maquiavélica, que es el fin justifica los medios, ahí casi que tendría un camino en una línea recta, si me diera lo mismo todo para alcanzar, por ejemplo, en ese objetivo que yo me definí como misión, que quiero ser un referente a base de atender muchos pacientes y no preocupándome por otras cuestiones. Si mis valores, por ejemplo, no van a ser la excelencia, es muy probable que el camino sea menos sinuoso y recto, ¿sí? Pero a un costo determinado. Por eso los valores son fundamentales a la hora de ver cómo alcanzamos los objetivos. ¿Va bien hasta ahora? Sí, sí. Okay. ¿Qué entienden ustedes por valores cuando tocan el concepto valores? ¿Qué tienen como concepto de valor? Buenas acciones. Buenas acciones. ¿Otro? Sí, van a ser, me sale redundante. Pero es como, ¿quién diría qué actitudes voy a tener yo
Ajá, decir, depende de quién sea, que los valores sean buenos o malos. Por eso digo que sean claro. buenas, pero tiene que ver con actitudes, creo yo. En rigor hay un autor, ¿sí? Que trata sobre valores, dos autores que trabajamos nosotros que lo vamos a ver en liderazgo. La tenemos primero a lo que sería Kaufman y después García y Dolan, y que trabajan de distinta manera en libros diferentes el enfoque, pero en lo que sería la dirección por valores, ellos hablan de un circuito de creencias y resultados que viene mucho a cuento de lo que decía Javier, pero le dan esta profundidad. Hablan de que los valores, a su vez, están motivados por creencias, ¿no? Creencias que puede tener desde el equipo o los fundadores de la organización, que de pronto dicen, ok, nos vamos a mover desde estas creencias con estos valores que a su vez nos van a generar normas, que a su vez nos van a generar conductas y luego nos van a dar un resultado. Por ende, el tema de las actitudes o las conductas que están ahí como en ese mismo eslabón, casi que están en la punta del iceberg, pero siempre están sujetos a cuestiones que van más en lo profundo. Los valores, ¿sí?, generan actitudes y generan conductas, actitudes hacia las normas y conductas como resultado, pero en sí son mucho más profundos, están sujetos a cuestiones mucho más profundas que tienen que ver más con las creencias. Cuando veamos cultura organizacional, allá por el capítulo 6, casi finalizando la unidad, porque tiene que ver con todo lo comportamental, vamos a ver que la cultura tiene como esencia unos supuestos básicos o creencias que tiene una organización que le dan como una mística que hace que esa organización tenga un determinado comportamiento, una determinada forma de ser, ya sea en la toma de decisiones, en el actuar e incluso en los resultados que brinda la organización. Por eso siempre decimos que trabajen en organizaciones en las cuales comulguen con sus valores, porque en el largo plazo eso se va a sentir en el cuerpo, se siente en la mente, ¿sí? Y finalmente, si es que no comulgan con esos valores, de una manera u otra se llega a la desvinculación, y de hecho es sano que haya una desvinculación si uno está trabajando en organizaciones que no comparte esos valores. Pensando en lo que sería valores declarados y valores en uso, ¿no? Porque hay instituciones que en lo que es escritos dicen, bueno, nuestros valores son la excelencia, el respeto por los integrantes, y luego, después cuando uno quiere capacitarse en pos de esa excelencia que es Bosa, y quiere perfeccionarse en sus estudios, de pronto va a pedir un día de estudio y le dicen, no, sí, te tengo que dar día de estudio, y te ponen trabas. Entonces, por un lado, decís una cosa, pero en el accionar es otra. Eso, inconsciente o conscientemente, lo vamos percibiendo y hace que nos sintamos cómodos en un trabajo o no. Entonces, los valores son fundamentales, y a la hora de pensar como estrategas, son fundamentales para que haya una coherencia, porque después, en el accionar, si solo los esbozo, pero no tengo la solvencia o ética de trabajar sobre esos valores, finalmente se va a ver en los resultados que esa organización no opera de acuerdo a sus valores declarados. La relación O te que tiene... desvinculan diciéndote que no tenés que ver con los valores de la empresa, ¿no? Claro, el otro día, si no me equivoco, fue en estas clases, en este marco, que salió lo del Austral, ¿verdad?
Sí. Bueno, lo del austral tenía mucho que ver con esto, lo que decíamos el otro día, con respecto a los que serían los valores. ¿Conocen el Hospital Austral ustedes? No, El Hospital Austral es ni de nombre, digo, lo ubican, es un hospital que está hombre, en sí. Pilar, es un hospital Sí. privado, de lo que se puede definir como alta gama en cuanto a la población que atiende, y en un momento se podría decir en calidad médica, hoy cuestionable, pero en fin. Atiende OSDE, atiende Swiss Medical y demás. Es una institución que como misión y valores tienes definidos bastante particulares. Yo no sé, Yolanda, ¿me puedes ayudar un poco? Si tienen definido Sí. y abierto así al público que pertenecen al Opus Dei. No sé si eso está blanqueado de esa manera. Hoy por hoy lo sabemos todos, pero no está escrito en sus En su estatuto, está digamos. en internet así tal cual. No, vos podés encontrar la misión y la visión en internet, lo googleás de hecho y lo podés leer, pero no habla específicamente del costado religioso. Hay El un- Hospital Austral está promocionado como hospital universitario, y como universitario se dice de la mejor calidad, actualizado, acreditado por la Joint Commission incluso, pero bueno, así como es una prestigiosa institución argentina dedicada a atender a los pacientes, la asistencia, docencia, investigación médica, también es bastante elitista, es la palabra, ¿no? Es muy, muy seleccionador de a quienes ponen en sus filas, quién puede entrar o a quién seleccionan para trabajar ahí. Cada vez Claro. menos, al principio era mucho más cerrado, pero bueno, claramente vos tenés que comulgar con los valores Austral, si no, no ingresás a trabajar ahí. Sí, en un momento, justo traje este tema porque en un momento para trabajar ahí te preguntaban si estabas casado, divorciado, ¿sí? ¿Qué religión Ese, tenías? Te lo preguntaban de una manera muy sutil, pero no, te apuntaba. preguntaban directamente, Mm, te preguntaban si tus hijos estaban bautizados, por ejemplo, ujú. si estabas en concubinato, si eras soltero, si te habías divorciado. eh, bien, yo estoy criada en la fe católica y te preguntaban si tenías todos los sacramentos, por ejemplo. ya ni me gastan llevar el No currículum. es que no es un valor escondido ahí, ¿eh? ¿Perdón, Claro. Javier? Ni me gastan presentar currículum ahí. No, pero no, hoy no es tan elitista porque se encontraron con que en la población media la gente no le cumple los valores, la cantidad de requisitos que tenía, los tuvieron que ir bajando. Se Hoy hay tuvo gente que de otras adaptar al religiones, hay contexto. gente divorciada, claro. Y eso es algo que hacen las organizaciones, se adaptan al contexto. Una organización, recuerdan cuando vimos el ambiente interno y externo, una organización se tiene que adaptar a su ubicación geográfica y el recurso humano, que va a ser su parte de su insumo. Entonces digo, desde ese lugar llegó un momento en que tuvo que adaptarse. Claro. Bueno, fíjense que la Para relación que hay estudiar, entre... para estudiar en la universidad también. ¿Cómo? Para ingresar a la universidad también La tuvieron que Universidad ir Austral, adaptándose o se quedaban sin población estudiantil. claro. Pero bueno, con el tiempo se fueron ayornando, se celebra, porque tiene que ver con una cuestión de supervivencia de las organizaciones, adaptarse al medio externo. Fíjense que la relación que hay entre la misión y la visión, ¿cuál es? La estrategia. Y la estrategia va a tener que ver con los valores, y eso va a determinar procesos, funciones,
y le va a dar un feedback, ¿sí?, a la misión que va a determinar el crecimiento. Fíjense que nosotros elegimos siempre el tema de la pregunta. ¿Recuerdan cuando decíamos quién, qué, cómo, dónde, cuándo? O sea, cuando uno empieza a responder esas preguntas básicas, les sirve para empezar a identificar cómo son los procesos, cómo trabaja una organización. Y fíjense que acá los ponemos en esta situación. Si tuviéramos que contarle a alguna persona ajena a la empresa de forma sintética, ¿cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta el pasado, presente y futuro. Entonces, respondiendo a estas preguntas, ¿qué hace la organización? ¿Qué vende o qué servicios presta? ¿Qué necesidades satisface? ¿Cómo se define la organización? La respuesta a esas preguntas me van a ir encaminando en lo que sería la misión, visión y los valores de esa organización. Como corolario, la misión es el hoy, la visión es el mañana y la estrategia es el camino a alcanzarlo. Esta parte es fundamental. Nosotros, bueno, acá la situación de la virtualidad me impide trabajar con un truco de magia que lo suelo hacer en vivo. Y acá me voy a tener que ver limitado a solo contárselos. El tema es así: el espacio de transformación divide la cuestión entre dos situaciones, ¿sí? Una situación que se llama pasiva, donde la persona se victimiza, no es víctima, sino que se victimiza, y una vereda opuesta, que es el se hace protagonista. Entonces, lo traemos acá porque tiene que ver con una cuestión actitudinal y es importante a la hora de definir justamente, y retomo con lo que decía hoy Javier, el tema de la actitud que tiene uno. No sé si habrán escuchado la frase de Fito Páez, es solo una cuestión de actitud, ¿no? Uno dice, ¿a qué se debe referir? Bueno, a veces algunos dicen que la aptitud, con P, aptitud, es un 10% y un 90% es actitud. Entonces, esa actitud protagonista o víctima va a definir este espacio de transformación entre lo que sería hacer una protesta, una queja y una duda, transformarlo en lo que se llama la regla de las 3P. Y lo usamos como regla memotécnica para que nos quede mejor, ¿no? A mí me gustan mucho las reglas memotécnicas. La regla de las 3P significa que las 3 palabras en las que vamos a transformarlo van a tener P. Y la protesta, lo que propone este espacio de transformación entre pasar a ser víctima a protagonista, es transformar una protesta en una propuesta. Es transformar una queja en un pedido. Y es transformar una duda en una pregunta. Nunca se queden con una duda, transfórmenlo en una pregunta. Entonces, la idea de esto, para mí, es como muy potente, es el primer camino para cualquier situación de cambio de enfoque sobre todo. Cuando hablamos de queja y la diferencia de quejarme y un pedido, por ejemplo, si yo tuve un problema en el trabajo y vengo a mi casa y se lo cuento a mi hija, ahí me estoy quejando.
Y mi hija me puede escuchar y me dice, ah, bueno, papá, sí, listo, tuviste un mal día, ok. Pero la realidad es que estoy en una situación pasiva, porque mi hija no tiene la posibilidad de decidir sobre eso. Transformarlo en pedido es hacer la queja, pero ante la persona correspondiente que pueda llegar a generar un cambio en relación a eso. Y ahí es donde nos pasamos de una situación pasiva a una cuestión activa. Esto no significa que vamos a obtener el resultado deseado, pero al menos estamos haciendo una acción consecuente para obtener un resultado. De la otra manera, no estamos generando nada. Y lo único que voy a recibir, con suerte, serían 2 palmaditas en el hombro y que me digan, bueno, pero la verdad es que eso reconforta, pero no me saca de la situación de víctima. Me quedo en esa cosa pasiva de la queja. Vamos al quid de la cuestión, lo que nos trae a cuento el tema del planeamiento. Vuelvo a hacer la pausa y preguntarle si vamos bien. Hasta ahí quedó bien, quedó lo del espacio de transformación. Sin el truco de magia no es lo mismo, pero bueno, hay que adaptarse. No los estoy viendo para ver si... Sí, estoy bien. ¿Sí? ¿Va bien? Ok. No me para mí. Yo lo escucho participar a Javier y creo que escuché a Luciana en un momento, o a Emily, pero no más. Desinhíbanse. Bueno, planeamiento. Fíjense nuevamente quién es nuestro invitado, los objetivos. Ustedes ahí pueden ver el mouse cuando yo lo muevo con el cursor láser. Sí, chiquito, pero sí. Sí, Ok. Sí, se ve. sí, se ve. Ah, buenísimo. Bel y Lorena dicen que no tienen audio igual. ¿No tienen audio Pero mío? tienen Están silenciado hablando el al chat. micrófono. Ah, ¿hablan por el chat porque no tienen audio? Lo pusieron ahora. Deben tener No silenciado me el anda el micrófono. audio, tampoco tengo audio. Sí, están silenciadas ellas, pero Ujú. Bueno, puntualmente planeamiento tiene que ver con la definición de esos objetivos para la organización. Sin definición de objetivos, y lo vamos a repetir, pero tantas veces como sea necesario, no hay posibilidad siquiera de dar un primer paso. Si conocen el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, hay una escena muy conocida cuando le pregunta al gato sobre qué camino tiene que elegir, qué puerta es la que tiene que elegir, y él le pregunta hacia dónde querés ir, y dice, no sé, me da lo mismo. Entonces dice, es lo mismo que elijas cualquier camino. Y Alicia le dice, ah, ok, listo, mientras llegue a alguna parte, sí, si caminás vas a llegar a alguna parte seguro. Y eso es como andar sin rumbo. Entonces, las organizaciones no deben permitirse andar sin rumbo, independientemente, les vuelvo a decir que en la práctica ustedes sientan a veces que están en organizaciones que no se percibe un rumbo hacia el cual va la organización. Quiero decirles que es importantísimo definir objetivos, ya sea para cuando ustedes tengan su propio emprendimiento, que sé que lo van a tener, decir, bueno, mira, yo soy esto, quiero ser tal cosa, este es el camino que voy a transitar y para eso definí mis objetivos. Y a partir de ahí, camino. Pero me define mi norte. Fíjense que a partir de ahí sí después vamos a tener que definir estrategias que son el cómo. Pero el paso fundamental es objetivos, como hace el GPS, ¿no? Identifica usted está aquí, quiere ir hacia allá y te hacen el camino. Y ok, listo. A partir de ahí me traza el camino y vamos definiendo
Es más, yo al GPS le pongo las condiciones que quiero para ese camino. Si quiero con peaje, sin peaje, si quiero camino pavimentado, si quiero pasar por rutas. Todo eso se lo paso a la máquina y la máquina me traza un camino. Bueno, acá, en este caso, vamos a ser nosotros los que decimos, quiero llegar a tal lado, estoy en tal lugar y quiero llegar de tal manera. Pasó muy rápido, pero bueno, estaba el dibujito de lo que estábamos hablando recién. Hoy les comento esta cuestión, se usa mucho incluso el término planificación GPS, ¿no? O sea, no asustarse cuando de pronto ocurren cosas y hay que hacer un recalculando, ¿no? ¿Este año le habrá tocado mucho hacer eso? Tal cual, sí, sí, hay algunas empresas incluso que todavía están colgados, ¿no? Está la ruedita, pensando, recalculando y siguen recalculando, pero imagínense, totalmente aparte, mirá, en relación a lo que trae Javier, habitualmente el planeamiento se hace estamos hablando de un planeamiento estratégico, es de 3 a 5 para arriba, ¿no? Y habitualmente están lo que se llaman los planes o programas de corto plazo que se hacen, o sea, uno va teniendo lo que sería el plan maestro o estratégico, y después tenés planes que te permiten obtener situaciones de control pequeñas para ir corrigiendo desvíos. Entonces vos vas haciendo, tenés tu master plan, como se le llama, y luego tenés una situación presupuestaria anual, ¿no? Entonces imagínense que las empresas eso lo hacen de cierre a cierre. El año pasado habrán estado diciendo muchas organizaciones, bueno, este año voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Bueno, hoy se encuentran en una situación de recalculando, porque estas situaciones son contingencias, como decíamos el otro día, y las organizaciones mejor gestionadas pueden tener un plan de contingencia y serían las mejores ubicadas ante estas situaciones de cambio o turbulencias del contexto, y hay otras que no y les va a costar más. Lo importante es que haya una decisión estratégica de ver qué se hace, porque esto cambia totalmente el tablero e incluso creo y espero que va a cambiar muchos paradigmas de la administración. Fíjense lo que decía hoy Yolanda, mientras que esperábamos que estemos todos conectados o que vayamos aumentando la cantidad de asistentes. Yolanda decía de esta cuestión de la telemedicina. La telemedicina es algo que venimos viendo, Yolanda y yo, en distintos congresos a los que asistimos, que se viene hablando de el uso de la tecnología y lo que es la consulta virtual y demás, y no había tantos peros, ¿no? Es como si el asistente a ese congreso decía, bueno, sí, ya va a llegar, pero es como muy hacia adelante. El año pasado, ya en lo que sería el Congreso de Trabajadores de la Salud, se habló mucho de telemedicina, lo que organiza el Instituto de Investigación Sanitaria, que depende de la Superintendencia de Salud. Se habló mucho de telemedicina y el Garrahan le vendió, o sea, le hizo un contrato a Swiss Medical de la plataforma que estaba utilizando de telemedicina, y fíjense que Swiss Medical ya lo empezó a anunciar durante todo el 2019, habían incorporado esta cuestión. Después podemos debatir sobre si el profesional la resistencia la tiene, porque las empresas que lo ofrecen también son bastante vivas y lo que quieren es pagarte menos por la consulta, lo cual sí me parece mal, porque la verdad que la presencia no determina la calidad o no de una consulta. Entonces, si yo la consulta presencial me la estás pagando 1.500 pesos,
no veo por qué una consulta virtual que dure exactamente el mismo tiempo y el tiempo de consulta es el mismo, digo, ¿por qué me lo vas a querer pagar 500, 600 pesos si mi know-how vale lo mismo, 1500? Entonces, desde ese lugar, quizás pueda hacer o aumentar la resistencia de los profesionales. No creo igual que vaya todo por ese lado, sí celebro que esto haya disparado y haya generado esa crisis, porque en esa crisis que definía hoy Yolanda, calculo que ahí vamos a tener una curva donde va a haber una situación de tensión, que es esta cuestión de recalcular, de no sé cómo usar los dispositivos y demás, hasta que uno se adapta y luego lo supera. Entonces, lo supera, digo, no de que lo supere la situación, sino a la inversa, ¿no? Supera la adversidad de la situación, el actor, y luego pasa a otro nivel. Entonces, esto, fíjense, tiene mucho que ver con el planeamiento. No creo que las organizaciones que no estaban trabajando en la virtualidad lo hayan llevado mejor que otras, pero eso define lo que sería una ventaja competitiva, lo que Porter habla en relación a dos situaciones básicas que tienen las empresas u organizaciones como ventaja competitiva. La primera es un bajo costo y la segunda es una diferenciación, y eso define después distintos tipos de estrategia. Ahora, fíjense, si hay una institución que venía desde el año pasado trabajando en la virtualidad, hoy, donde la gente tiene que estar en su casa y tiene que recibir algunos servicios, la empresa que ya estaba ofreciendo esos servicios a distancia se vería beneficiada en relación a una que no. En salud, encima, recuerden que es uno de los sectores más rezagados en cuanto al uso de tecnología. Hay muchas instituciones, aunque les parezca raro, que todavía siguen usando fax para recibir autorizaciones. Fíjense el nivel, o sea, no sé, incluso, díganme los millennials o centennials que tenemos en la clase, si conocen siquiera lo que es un fax. Entonces, imagínense a ese nivel cómo viene atrasado el tema de la salud. Entonces, el que tiene la posibilidad de diferenciarse va a tener una ventaja estratégica y va a definir un planeamiento distinto en esa estrategia. Siempre a la cabeza que hablemos de planeamiento, recuerden, están los objetivos. Los objetivos después los vamos a definir. A mí me gusta mucho usar la técnica de los objetivos SMART. No sé si está o vamos a llegar a verlo en esta presentación, pero seguramente en la próxima clase lo vemos seguro, así que no se preocupen. La definición SMART me gusta porque condensa en 5 características que tienen que ver con las letras de la palabra SMART, las características que tienen que tener un objetivo para ser considerados como tal, ¿no? Siempre tiene mucho que ver con el tema de la situación presente y una situación futura. Determinar el dónde estamos hoy en relación a esos objetivos va a empezar a determinar el usted está aquí. Recuerden que para poder trazar un plan, esa línea de la que estábamos hablando hoy, entre el hoy y una situación futura, ¿sí? Siempre tiene que haber una relación con ese objetivo a alcanzar. En esta parte que dice de identificar y elegir los diferentes cursos de acción, vamos a ver cuando veamos toma de decisiones, un poquitito lo vimos en el resumen de la primera clase, cuando uno tiene distintas alternativas, luego hace un análisis para tomar la decisión de cuál es la mejor de acuerdo a distintas características cuantitativas, cualitativas,
Y eso nos va a definir los caminos a seguir. Entonces, acá no teman, recuerden que el planeamiento lo organiza los que deciden en la organización van a hacer un planeamiento. En un futuro, los que decidan en una organización van a ser ustedes, y eso esperamos. Entonces, nunca estén sujetos al plan al punto que les genere inmovilización. O sea, piensen siempre en esta situación de la que estamos hablando, porque a veces se define tanto el planeamiento como hay que aferrarse al plan, que hay que aferrarse al plan, nos vamos a terminar hundiendo. Y la idea es que se establece un master plan y luego tener diferentes cursos de acción que me permitan en algún momento determinado dar un timonazo. Eso hace que seamos más adaptables a los cambios del entorno. Fíjense, si fuéramos rígidos, ¿qué haríamos con esta situación excepcional de la pandemia? Como decía hoy Javier, nadie se lo hubiera esperado y hoy están todos recalculando porque no lo planean. Pero no lo planean desde el punto de vista, y lo hablamos todos los años, con que a veces ni siquiera se planea esta cuestión de lo que sería la asistencia en los tiempos de, como se dice en la jerga, de temporada alta en las instituciones, que es cuando viene la época que ya estamos entrando con respecto al IRAP, ¿no? a las infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores. Entonces, tienen que tener en cuenta que nosotros le estamos hablando, parece una utopía, estamos hablando de planeamiento de 3 a 5 años y a veces las organizaciones ni siquiera hacen el planeamiento de, mirá, estamos en octubre, ya terminó el baile de todo lo que serían las infecciones respiratorias, ¿por qué no pensamos para el año siguiente cómo va a venir nuestro marzo? No lo hacemos nunca y después nos encontramos en junio diciendo que estamos sobrecargados y eso define una manera de ser de las organizaciones de salud. En la mayoría de las organizaciones de salud en las cuales he interactuado, me ha pasado esto, ver que no se trabaja en una previsión en relación a situaciones estacionales que son esperables. Esta última parte es fundamental porque tiene que ver con mecanismos de control que vamos a ver hacia el final. El tema es el siguiente. Yo puedo planear un montón, y fíjense que estamos diciendo de planear a 3, 5 años, por ejemplo. En Argentina 3 y 5 ya es largo plazo. Imagínense que estamos planificando a 5 años y no voy a evaluar, no voy a poner dispositivos de control ni ubicados en espacio de proceso, ni ubicados en espacios en el tiempo. Entonces yo digo, bueno, me propongo ser una organización referente en lo que sería el cuidado de salud de los pacientes y no, de acá a 5 años no hago nada para controlar eso. ¿Qué puede pasar? Se los digo yo. Lo que va a pasar es que vamos a estrellar la nave porque no estamos midiendo en el corto plazo. Imagínense, volviendo a la metáfora del GPS, yo trazo el camino y luego empiezo a conducir y voy conduciendo de acuerdo a ese lineamiento que me va a dar el master plan, pero para el caso, ¿sí? Si yo no estoy atento y no controlo lo que estoy haciendo, me puedo desviar, ¿sí? O puedo chocar. Esa es la idea de tener determinados mecanismos de control. Y cuando uno dice, ok, acá, a partir de acá arrancamos, estos van a ser nuestros estándares. Estándares es definir dentro de lo que yo quiero alcanzar, en valores, cuantificarlo. Lo vamos a ver cuando veamos objetivos, ¿no? Los objetivos tienen que ser tangibles y medibles,
Entonces, cuando yo los hago medibles, tengo que decir, ok, ¿qué es ser? O sea, cuando empezás a bajar a tierra la visión, decís, ok, ¿qué representa ser referente en la atención del cuidado del paciente? Ok, voy a tener que empezar a definir qué es cuidado del paciente, luego definir qué es cuidado del paciente, qué es un cuidado del paciente con excelencia, luego voy a tener que incorporar tiempos para ese cuidado del paciente, si es de excelencia, a cuánta cantidad de población voy a llegar, o sea, defino mi población objetivo, y a partir de ahí voy a poner números. Entonces, cuando yo hago medible algo, digo, ok, si yo quiero alcanzar tanta porción de mercado, porque quería ser referente, y hoy el cuidado del paciente está representado, por poner números, ¿sí?, al azar para que sea fácil el ejemplo, 50 y 50 entre dos competidores, y bueno, yo voy a tener que ganar una porción de mercado ahí, voy a tener que definir qué es lo factible, entonces digo, ok, si quiero ser referente voy a tener que tener más de un 50%, comerme sobre ese 100 y estar mínimamente posicionado en un 33%. Entonces ahí cuando pongo, ¿sí?, supóngase que diga, listo, quiero llegar al 35%, ya estoy definiendo un estándar. Y ese es el número al cual yo voy a contrastar todas mis acciones en el punto de control determinado. Y si no llego, estoy por debajo, voy a tener que hacer acciones consecuentes para mejorar y obtener un resultado distinto. Y si alcancé o lo supero, tengo que redefinir ese objetivo, ¿sí?, porque por principio de calidad, y yo definí que mis valores eran la excelencia, siempre se puede hacer un poco más para alcanzar esos objetivos y luego superarlos. Entonces, si no los alcanzo, acciones consecuentes, verifico desvíos y los corrijo, y si lo alcancé, definir nuevos estándares. Entonces, a posterior para adelante voy a decir, bueno, ahora quiero llegar a un 40, y así sucesivamente. ¿Me explico? Sí. Aquí están los objetivos SMART de los que le hablaba hoy. La técnica, memotécnica, tiene que ver con estas 5 letritas, y lo bueno de esto es que les va a ayudar a ustedes a recordar que si yo estoy definiendo un objetivo y no encuentro 5 características, me estoy olvidando una. Entonces tiene que ver con estas 5 letritas, la S, la M, la A, la R y la T, de acuerdo a esta palabra en inglés, y a su vez el que desarrolló la técnica, que fue Peter Drucker, también utilizó términos en inglés. Nosotros vamos a ver la manera más lógica de adaptarlo al lenguaje castellano. Fíjense que la S tiene que ver con lo específico de un objetivo. Hoy hablábamos que cuando uno define la visión, se ve como un lenguaje más abstracto, más utópico. Cuando lo vamos a bajar a la realidad, porque tiene que ser realista el objetivo, lo tenemos que hacer específico, y está en la cabeza de este análisis, pero van a ver que a medida que vayan pasando las distintas letras, cada definición, cada una de las otras características le va dando esa especificidad al objetivo. O sea, si yo digo, siempre pongo el mismo ejemplo, este año lo vivo más que nunca porque finalmente lo estoy concretando, me propuse, ¿sí?, bajar de peso. Entonces, sí, espero que la risa haya sido Yolanda. Sí, me río porque lo decís siempre. Lo digo siempre, este año fue con acciones consecuentes. Entonces, si yo esbozo, quiero bajar de peso, ¿es un objetivo? Sí. ¿Quiero bajar de peso? No. Quiero bajar de peso, no. ¿Por qué? Porque no estoy siendo específico, es más bien un deseo. Entonces, fíjense que esta herramienta le va a servir hasta para estas cuestiones, estas nimiedades o lo cotidiano de esto, de una persona que dice,
quiero bajar de peso. ¿Es un objetivo? No. Entonces, no voy a poder medir nunca si lo alcancé o no, porque solo dije quiero bajar de peso. Es un mero deseo. Ahora, esta herramienta es potente para transformar ese deseo, ¿sí?, en un objetivo concreto que me va a permitir a mí, de acuerdo a un tiempo determinado, si lo logré o no, y generarme esa satisfacción o frustración, ¿sí?, de acuerdo a las acciones que haya hecho en función de ese objetivo declarado. Y sigo trabajando en el ejemplo. ¿Cómo puedo hacer yo para que ese deseo, quiero bajar de peso, se transforme en un objetivo? Es con esta técnica SMART. Empezar a hacerlo específico. ¿Cómo lo hago específico, Walter? Me dirán, ok, lo voy a hacer medible. Quiero bajar, ¿sí?, 7 kilos. Entonces digo, perfecto, quiero bajar 7 kilos. Tengo que empezar a responderme preguntas. ¿Cómo? Ya lo estoy haciendo medible. Entonces digo, ¿cuánto peso ahora? 84. Ok, si yo quiero bajar 7 kilos, entonces quiero llegar a 77 kilos. Fíjense que lo estoy haciendo medible. Y voy a tener un elemento de medición que puede ser una balanza. Entonces ya tengo objetivos de control, testigos. Los testigos son aparatos, ¿no? En este caso la balanza que me va a determinar. Una misma balanza va a determinar cuánto peso hoy, a cuánto quiero llegar, cuál es mi situación deseable, y el camino en el que voy a llegar va a ser esta cuestión de lo específico. ¿Cómo quiero alcanzarlo? Ok. Tendría que empezar a hacer acciones consecuentes. ¿Cuáles, por ejemplo? Digo, ok. Para hacerlo alcanzable, digo, se me ocurre que si yo dijera que lo quiero hacer, quiero bajar 7 kilos en una semana, ¿es alcanzable? Y es un poco improbable. Entonces, estas cuestiones van a ir todas relacionadas con respecto a el tiempo, a lo acotado en el tiempo que sea. Entonces, si yo lo pongo de acá a una semana, y por ahí no es un objetivo realista o alcanzable, pero si digo que quiero bajar 7 kilos en 2 meses, que voy a hacer acciones consecuentes, como por ejemplo visitar a una nutricionista para que me dé un plan de acción, que lo voy a acompañar con actividad física, para que sea sostenible. Todas esas cuestiones, fíjense que le van dando especificidad y me van a permitir a mí, si yo digo, quiero bajar 7 kilos, fíjense cómo le pasé de un quiero bajar de peso a quiero bajar 7 kilos de acá al 30 de junio. Ya estoy poniendo fecha. O sea que voy a pesar 77 kilos porque estoy pesando 84. Y lo voy a hacer con la ayuda de una nutricionista y actividad física. Ya es diferente. Y entonces me va a permitir a mí testear y tener elementos de control que me permitan verificar si yo estoy cerca o no de alcanzar el objetivo, y de última me va a permitir esta cuestión de que hablábamos hoy del recalcular, del decir, mirá, evidentemente no definí muy bien el hoy, no definí bien dónde estaba. Imagínense que me haya pesado mal, porque la balanza que tenía funcionaba mal, o que yo creía que pesaba 84, pero no me pesé. No estoy definiendo un buen hoy. Y eso me va a llevar a tener un mal futuro, porque no voy a poder saber, si no defino bien el hoy, mi situación actual, no puedo saber a ciencia cierta si la situación deseada o futura fue alcanzada, porque en el camino ya partí de un hoy deficiente. Puntualmente, esto lo traigo para que vean cómo está íntimamente relacionada esta técnica de los objetivos SMART con el planeamiento. Casi que al analizar todo esto ya estás planificando.
estás trabajando en esto de la planificación. ¿Les queda más o menos esta técnica? ¿Les sirve? ¿Sí? Fíjense, miren acá cómo arrancamos y hablábamos justo con el ejemplo de bajar de peso. Mirarse en el espejo en rigor tiene que ver con estos análisis. Ahora vamos a ver con respecto a lo que sería el sistema FODA, o como le llamamos nosotros FOCA, que funciona mejor como regla mnemotécnica porque la foca es un animal muy gracioso para mí. Y le cambiamos la D de debilidades por cuestiones a mejorar, pero puntualmente todo lo que tiene que ver con la mirada interna lo vamos a ver en fortalezas y debilidades, en el análisis, y todo lo que sería oportunidades y amenazas tienen que ver con el contexto. Víctor Martínez, en el capítulo 3 y 4, que es lo que tienen que leer para estar más o menos a tono con esta presentación, da un análisis FODA, que un poco acá lo vamos a repasar. Fíjense que en esta cuestión de mirarse al espejo, nuestra mirada tiene más que ver con cuestiones a mejorar que podamos llegar a tener. Lo pensamos no como debilidades, sino como una cuestión positiva. Si yo digo cuestiones a mejorar, me resulta en un lenguaje como mucho más proactivo que llamarle debilidades. FODA, DAFO, en nuestro caso le vamos a llamar FOCA, recuerden, la D cambia por debilidades a cuestiones a mejorar. Y bueno, lo que decía hoy en relación a esta matriz, es una matriz de doble entrada, donde vamos a tener una mirada interna, una mirada externa. Si lo miramos hacia arriba, creo, a ver, que tenemos un gráfico. No sé si tenemos gráfico por las dudas, pero trato de explicárselos así. La mirada interna hace a la entrada de fortalezas y debilidades. La mirada externa va a definir oportunidades y amenazas. Les pido disculpas, pero algo que nunca ocurre en mi casa es que suene el timbre y acaba de sonar. Acá estoy, chicos, disculpen, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, seguimos. Todo lo que tiene que ver con la matriz FODA viene en lo que sería el espacio de diagnóstico. ¿Sí? Cuando yo quiero determinar esta situación actual, para poder determinarla, empiezo a trabajar en esto y me va a poder, a través de una situación de diagnóstico, este análisis, me va a permitir identificar con mayor certeza cuál es la situación de la organización. Entonces, vamos a ver distintos objetivos, distintos elementos que nos permitan ver cuál es la situación de la organización en cuanto a su contexto. Una vez que yo defino el contexto en el que estoy, claramente después me va a definir
o sea, voy a poder definir en relación a eso, ¿sí? Cuál va a ser mi estrategia para alcanzar esos objetivos, pero para el caso, recuerden, si yo no puedo determinar dónde estoy parado, nunca puedo definir a dónde quiero ir. Piénsenlo así, imagínense un GPS al cual ustedes le digan a dónde quieren llegar, pero la máquina no puede identificar el dónde están ubicados. ¿Hay posibilidad de que les trace un mapa? ¿De que les trace un camino? No, porque como mucho les va a aparecer, o sea, como mucho lo que tendrían que obtener sería una zona, al menos con un radio determinado de dónde puedo estar ubicado. Supónganse que no encontremos una situación concreta de dónde estamos ubicados, pero al menos saber que están en Chivilcoy y quieren ir a Luján. Ahora, si ni siquiera saben que están en Chivilcoy, y están en un problema grande. Cuando hablamos de competencia, una aclaración que muchas veces surge, sobre todo para cuando veamos las cuestiones comportamentales. Competencia, en este caso, no tiene que ver con cualidades, sino con la competencia puntualmente. Y cuando hablemos de competencias o herramientas que tienen las personas, ahí sí estamos hablando de aptitudes. Lo aclaro porque muchas veces surge esta cuestión de que hablan de competencia refiriéndose a algunas aptitudes o actitudes, y la competencia cuando se trata justamente de organizaciones que realizan la misma actividad que nosotros y por ende tienen una porción del mercado. ¿Eso queda claro? Sí. Sí, sí. Perfecto. Todo lo que sería las fortalezas nos va a definir como aspectos positivos de la organización que estamos analizando o la que queremos crear, porque recuerden que esto sirve también para agarrar un proyecto desde cero. Nos van a generar estas ventajas competitivas de la que hablábamos hoy, que a su vez habla Porter, esta cuestión de si yo puedo trabajar en minimizar mis costos o tener una ventaja diferente, o sea, una cuestión de diferenciación. Por ejemplo, si ustedes quieren tener estoy pensando ejemplos así como que me están surgiendo ahora, ¿no? Si quieren tener una organización que nos permita hacer cuidados de enfermería y ustedes tienen un nivel de organización que hace que minimicen sus costos, van a tener una ventaja competitiva por sobre sus competidores. Y también la posibilidad de diferenciarse. Supónganse que su trato sea el más cara a cara, las personas que trabajan con ustedes, que forman parte de su equipo de trabajo, se preocupan por lo que sería un cuidado de calidad y el resto no lo tiene, o por ahí ustedes cuentan con un desarrollo, una plataforma distinta que les permite tener una diferenciación con respecto a la competencia, eso va a hacer que tengan determinadas ventajas competitivas. Y para eso se tiene que hacer un análisis. Si, por ejemplo, uno tuviera las herramientas informáticas, el caso de Javier es un ejemplo, ¿no? Que él viene de la parte informática y está estudiando enfermería, digo, tranquilamente, fíjate que, disculpa que te ponga como ejemplo, Javier, pero lo podemos tomar como una ventaja competitiva en relación a otra empresa que pueda llegar a brindar servicios de enfermería, pero que no tenga acceso a plataformas que hagan más amena, ¿sí?, la experiencia del usuario. Entonces, eso uno lo tiene que analizar en su FODA y decir, ok, esto lo tengo como fortaleza, es un aspecto positivo. ¿Les sirvió el ejemplo? Que sea así, lo pueden ver como un poco más tangible. Sí, es lo que se le llama tener algún valor agregado. Sí, es el valor agregado, tal cual.
¿Todo el resto sabe lo que es el valor agregado? Cualquier cosa, Sí. sí, díganme. Las escucho, hola, porque no sé, alguien quería hablar, me parece, pero no escuché. Bueno, el valor agregado puntualmente es lo que le aportamos al servicio, lo que le aporta valor justamente al servicio que brindamos. Cuando hablamos de valor, hay como 3 dimensiones de la palabra valor, ¿no? Acá sería esta cuestión de, se puede trabajar como estratégica y la cuestión económica, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, ¿cuánto le aporta al servicio brindado una acción determinada que yo hago y cuánto le aporta el hecho de que sea diferente, distinta y esperada a lo que hace la competencia? Sigamos con respecto a lo que es la situación interna, así como tenemos las fortalezas, están las debilidades o cuestiones a mejorar, recuerden, que son las cosas en las cuales en el análisis yo tengo que poner, y acá les doy un consejo, a veces nos enamoramos tanto de las ideas y nuestros proyectos que nos cuesta ver las debilidades, porque justamente tiene esta connotación de la palabra debilidad. A nadie psicológicamente, inconscientemente, le interesa mostrarse débil. Se toma la debilidad como una cuestión negativa justamente. Entonces, si uno lo toma como cuestiones a mejorar, al menos sabemos que estamos en proceso de. Y tratemos, cuando analizamos una idea o un proyecto, no, o sea, poder distanciarlo lo máximo que se pueda. Sabemos que no es del todo fácil o a veces posible distanciarse, pero tener una mirada crítica para poder decir, bueno, mirá, acá estoy flojito en esto y me genera una desventaja con respecto a la competencia. Y lo mismo que estoy poniendo como fortalezas, las mismas categorías las puedo tener como cuestiones a mejorar. Fíjense que en fortalezas también teníamos los aspectos que determinaban los activos gerenciales de la empresa, y eran los tecnológicos, comerciales, financieros. O sea, casi que si pusiera una lista, tendría que tildar de un lado los que tengo, y los que no tengo automáticamente pasarían a ser cuestiones a mejorar cuando hago las fortalezas. Luego hacemos el análisis externo. En el análisis externo, recuerden, porque acá a veces hay confusión entre lo que sería oportunidades y fortalezas, ¿sí? Por ejemplo, una oportunidad no podría ser el hecho, volviendo al ejemplo que puse, de que Javier maneja herramientas y tiene conocimientos de informática. No es una oportunidad en sí narrado de esa manera. Sí sería una oportunidad en relación a eso, hablar del contexto y decir que en este contexto actual de virtualidad, en el cual es importante manejar determinadas herramientas tecnológicas, ahí sí estoy definiendo el contexto que me define una oportunidad. Entonces va relacionado con las cuestiones positivas, pero tiene que ver siempre con una afuera, porque muchas veces se confunden y cuando le pedimos que nos digan 2 características de oportunidades, ponen cosas que son internas de la empresa. Por ejemplo, que su CEO o gerente o jefe conozca de herramientas tecnológicas. Entonces, o tenga manejos informáticos. Eso es una fortaleza, no es una oportunidad. Ahora, conocer, tener esas herramientas en este contexto de pandemia, ya sí ahí estoy hablando de oportunidades porque estoy haciendo foco en el contexto. ¿Quedó clara la diferencia ahí?
Sí. Ok. Fíjense que está relacionado siempre con el contexto, ya sea el macro o el micro, como habíamos visto en su momento que teníamos el grafiquito de la organización en el centro, el micro y el macroambiente. Y la otra situación de connotación negativa, primero teníamos las oportunidades y luego vamos a tener las amenazas. En las amenazas vamos a poner todas las cuestiones negativas, digamos, que puede llegar a brindarnos el entorno o el contexto. Así como oportunidades marcábamos las cuestiones positivas que nos brinda el entorno, tenemos que marcar en las amenazas las cuestiones negativas. Y nuevamente, en esta mirada, también tenemos que ser muy críticos y no tener demasiado idealizado nuestro proyecto, como para que no nos permita sacarnos las orejeras, levantar la cabeza y ver cómo está el contexto. Este análisis de estas 4 situaciones es básico y fundamental para lo que sería esta situación de paso 1 en lo que sería el planeamiento. Esta cuestión de definir bien la situación actual de la organización. Bueno, acá tenemos distintas herramientas, las situacionales, estructurales y comportamentales. Fíjense que en lo que sería herramientas situacionales con estrategia, podemos analizar el tema de la visión, la misión, los objetivos, que son fundamentales, como decíamos hoy, para todo lo que es el planeamiento, y tiene que ver, o sea, con respecto a cuestiones situacionales, porque la visión, la misión y los objetivos miden un tiempo, hacen como una línea de tiempo. ¿Recuerdan cuando veíamos el grafiquito entre lo que era la situación actual y la situación deseada? Ese camino que transita la estrategia, ¿sí?, se va a desarrollar en un tiempo determinado. Y en una situación está la situación del hoy, la situación deseada, y ese tránsito que vamos a hacer a través de la visión, la misión, los valores y los objetivos, para ver cómo transitamos ese camino en el tiempo. En relación a lo que serían las herramientas estructurales, recuerdan en la clase que les dejé grabadas de estructura, veíamos toda esta cuestión de lo que sería lo que define la estructura, que ayuda para lo que es la división de tarea, división del trabajo, me va a definir los, perdón, los niveles jerárquicos, lo que sería cadena de mando, unidad de mando. Los niveles jerárquicos, recuerden cuando veíamos un organigrama, que es un gráfico válido para lo que es la estructura. Los niveles jerárquicos se miran en situación vertical, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Ahí se va a poder ver la cadena de mando en el organigrama a través de la relación que tenga cada raviol o cuadradito. La unidad de mando es el cuadradito de acuerdo al nivel que esté, alto, medio, medio, bajo. Y el tema de la comunicación lo vamos a ver a través de lo que serían las normas y la relación de ese organigrama. A su vez, después hay otras herramientas, como por ejemplo el flujograma o diagrama de flujo, que nos va a permitir ver cómo es el flujo de tarea en lo que sería cada proceso, y eso también define un poco lo que es la comunicación. Con respecto al tipo de planeamiento, hoy decíamos que de acuerdo al alcance lo podríamos definir en estratégico y operativo. Después lo podemos definir, o sea, tenemos la definición de acuerdo al alcance, y también tenemos la definición
de acuerdo a lo que sería un marco de tiempo. Con respecto al marco de tiempo, lo podemos definir en lo que sería un largo plazo y un mediano plazo. Después, en relación a lo que es la especificidad, vamos a definir si va a ser direccional o por proyecto. Y uno más en relación a lo que sería en la anterior, vuelvo acá, en relación a la especificidad también lo podemos definir por la frecuencia de uso. Si voy a tener un planeamiento único, por única vez, por ejemplo ahora en una situación de pandemia, puedo tener un uso de un plan por única vez o que sea de manera permanente. Para este caso, este análisis, de acuerdo a su tiempo de uso, vamos a definir una característica más que sería de uso único o permanente. Eso de acuerdo a la frecuencia. Quería hacer esa aclaración porque justo en este tiempo de pandemia era importante esa aclaración que van a ver en algún texto. Bueno, entonces teníamos que el planeamiento, arrancábamos con lo que sería la etapa de diagnóstico, estado de situación, digo dónde estoy aquí, y eso me va a permitir intentar alcanzar la situación deseada y a su vez trazar un camino mediante la estrategia. Analizo las cuestiones del entorno, las oportunidades y amenazas que hablábamos hoy. Luego empiezo a responderme preguntas, ¿qué, por qué, para qué? Y vamos a tener esta situación entre lo real, lo ideal y lo posible. Esto es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuanto mejor esté diagnosticado mi situación actual, voy a estar más enfocado en lo real. Yo voy a definir lo ideal porque recuerden que la visión es un ideal. La situación deseada hacia adelante siempre es un ideal. Por eso hoy mencionaba la palabra utopía, ¿no? Es un ideal a alcanzar. Ahora, dentro de ese ideal, después viene la cuestión de lo real. Y en el camino va a estar lo posible. Esto lo ponemos así, lo ponemos en rojo porque queremos hacer foco en no frustrarse. Recuerden que los planes son modelos, son papeles que pusimos nosotros. Y si las reglas no funcionan, se pueden cambiar. No es una cuestión inmodificable que nos permita tratar de alcanzar el plan a toda costa y que con eso nos hundamos, ¿sí? Hoy, recuerden, se está usando esta técnica de la planificación GPS. Me desvío, trato de hacer acciones para encauzarme y siempre esta cuestión de recalcular. Tener la mayor cantidad de feedback es la